finales del siglo XIX, un famoso escritor inglés observó esta frase muy interesante que es bastante cierta, que dice, el orgullo es la máscara que usamos para ocultar nuestras debilidades e inseguridades. Muchas veces ese orgullo que nosotros tenemos es para cubrir esas deficiencias que no queremos que la gente se entere. Y esta afirmación refleja también la hipocresía que fue criticada por Jesús en Mateo 23 a muchos líderes religiosos de la época que daban importancia a las apariencias externas para afirmar un estatus mientras que discutían la santidad interna y esa santidad que no tenían realmente reflejada en sus corazones. Y esa hipocresía los cegó con ese orgullo de darse cuenta que estaban hablando con el mismo Dios. Cristo en todas sus predicaciones e interpretaciones con la gente no había sido tan severo con ninguna clase de personas como fue con los escribas y como con los fariseos. Y era comprensible su actitud considerando que aquella generación de líderes religiosos que estaban hechos de orgullo, de mundanidad, de tiranía, bajo el pretexto de apariencia, supuestamente por ser religiosos, realmente dejaban mucho que desear. Y Jesús había sido severo con ellos porque eran los ídolos de los favoritos del pueblo. Consideren que cuando hablamos de fariseos y saduceos, en ese entonces, muchas veces tendemos la idea de esas personas que son rígidas y que la gente los odiaba y lo detestaba, pero en realidad los fariseos y saduceos eran prácticamente las personas como celebridades de los judíos, porque ellos eran los únicos que tenían acceso a la ley e interpretar la ley. Así que prácticamente Jesús está atacando a los ídolos favoritos del pueblo, quienes pensaban que a veces cuando consideraban si cuando dos personas murieran, definitivamente uno de ellos sería un fariseo. Tenían ese tipo de mentalidad y realmente los exaltaban demasiado. Y observamos que en esta ocasión que Jesús expone su comportamiento abiertamente ante la gente para dejar claro qué es lo que realmente Cristo aprecia y valora y qué es lo que él desprecia en sus seguidores. Así que vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 23 del 1 al 12. Vamos a estudiar Mateo 23 del 1 al 12. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterías y alargan sus adornos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Pero ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Ni dejen que los llamen preceptores, porque uno es su preceptor, Cristo. Pero el mayor de ustedes será su servidor. Y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Santo Padre, reconocemos que no vivimos solo de pan, sino de cada palabra que procede de tu boca. Y Señor, te pedimos que y anhelamos profundamente que este alimento celestial sea para nuestro beneficio y para tu gloria. Que estemos nutridos por tu verdad. Que caminemos hoy y siempre en las sendas de la vida eterna. Por Jesucristo, el pan vivo que descendió del cielo. Y con la ayuda y convicción del Espíritu Santo te lo pedimos. Amén. Al parecer, este evento realmente era sumamente importante, que también lo vemos en los evangelios sinópticos, tanto en Marcos como en Lucas, donde se enfatiza esta confrontación que tuvo Jesús con los líderes religiosos y el exponerlos de esta forma. Vemos que Jesús había hablado a la muchedumbre y a sus discípulos. Jesús comienza su discurso a las multitudes y también a sus seguidores, enfocándose en las características que eran muy observables de aquellos expertos de la ley. Jesús decide atacar el concepto idólatra que algunos de la multitud tenían sobre sus líderes religiosos, a lo que el pueblo tenía con gran reverencia, que los llamaban a sí mismos, ellos se consideraban a sí mismos como guías del pueblo. Es bueno
conocer las verdades y las características de aquellos que se ponen en una posición de liderazgo, porque es importante también saber a quién seguimos, en cierto sentido. Y no debemos dejarnos impresionar por grandes o imponentes nombres, ni títulos, ni pretensiones de poder. Algunos tal vez consideran irresponsable y poco cristiano el acusar a ciertas personas y decir, no, no tienes que mencionar nombres de ciertos individuos porque realmente los vas a denigrar. Pero las escrituras nos muestran que se debe hablar a la gente acerca de, por ejemplo, como los describen las escrituras de los lobos. En Hechos 2:29 dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes, que no perdonarán el rebaño. También entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras de ellos. Jesús es bastante claro en decir que debemos recalcar a aquellas personas, aquellos que se llaman líderes, y ponerlos en su lugar porque confunden a la gente. También se los utiliza con el término de perros. En Filipenses 3:2, cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Habla también de ellos como obreros fraudulentos en 2 Corintios 11, porque los tales son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Para que el cuerpo de Cristo tenga que poner la guardia y se den cuenta de qué es lo que están aprendiendo, es muy importante entender y desde la posición de liderazgo, el advertirles qué es a quién tienes que escuchar y a quién no tienes que escuchar. Es muy importante el hecho que ustedes se alimenten de la palabra de Dios para que puedan distinguir a aquellas personas, pero usualmente un líder, un pastor que cuida por sus ovejas va a velar que no sea cualquier persona que se los lleve a otro lugar. Y voy a tener que decir nombres, voy a tener que aclarar ciertas personas para que ustedes no lo sigan. Te lo voy a poner de esta forma, porque muchos consideran, bueno, no es cristiano el nombrar nombres o denigrar a otras personas, o sea, no, no queremos eso, solo di que en término general a estas personas, pero te lo pongo así. Si estuviéramos en una fiesta donde hay niños presentes y varias personas, ¿qué pasaría si es que yo te digo, ah, dentro del grupo hay un pedófilo? Ah, ¿crees que te gustaría saber quién es? Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué? Porque amas a tus hijos y quieres protegerlos. De la misma forma, en el sentido de que si es que te das cuenta que una persona está hablando herejía o enseñando mal de la palabra de Dios, vas a querer saber quién es, para que te des cuenta que no te descarriles. Consideramos que Jesús no solo se dirige a la muchedumbre, sino también a los discípulos. Ellos necesitaban estas advertencias para que no sigan el mismo patrón de comportamiento que estaban siguiendo estos escribas y fariseos. Ellos se sentaban en la cátedra de Moisés, menciona, y es decir, que tienen una autoridad de Moisés, la autoridad para enseñar la palabra de Dios. Cristo reconoce el oficio de ellos como expositores de la ley, como maestros públicos e intérpretes de la ley, y siendo la ley de Moisés la ley civil de su estado, ellos prácticamente eran como jueces que interpretaban la ley para que la gente pueda seguir en sus comportamientos de sociedad correctamente basado en la palabra de Dios. Se sentaba en la cátedra de Moisés no como que si fueran el mediador entre Dios e Israel, sino como el que era el juez principal para una disputa social. A partir del privilegio de estos académicos de tener acceso a la ley, se desarrolló esta especie de jerarquía que colocaba a los fariseos y escribas por encima de otras personas debido al acceso que ellos tenían a la palabra de Dios. Esos, por supuesto, con toda, en toda pompa, procuraban mantener esa jerarquía, a veces atacando duramente a quienes osaban disputar con las enseñanzas de la ley, y es por eso que los escribas y fariseos se iban en contra de quién? De Jesús, porque Jesús venía como un maestro y de pronto se topa estos maestros con este hombre, el hijo de un carpintero, que de pronto comienza a hablar a la gente lo comienza a seguir y comienza a hablar acerca de la palabra de Dios. Así que es entendible que ellos, por un lado, protegiendo la ley, pero por otro, por su orgullo, ya que la atención se estaba yendo a otro lugar, que comenzaron a atacar a Jesús. Y Jesús les dice que hagan lo que ellos dicen. La intención de Jesús no era de impedir que la ley fuese enseñada al pueblo, tampoco sus críticas estaban dirigidas a la enseñanza de los fariseos y a los maestros de la ley. Es decir, el tema de lo que estaban hablando era importante. Estas entidades religiosas, por función como intérpretes y redactores de la ley, se convirtieron en especialistas a quienes consultaban en casos cotidianos que debían resolverse según la ley.
Jesús no estaba en contra de las soluciones legales que ellos prescribían para las situaciones cotidianas, porque él sabía que estaban interpretando la ley, presentando la palabra de Dios a la gente, considerando que el sometimiento a las escrituras era el objetivo de mantener la pureza y la santificación. Lo que Jesús juzgó como escandaloso fue que los mismos fariseos y los maestros de la ley usaran esas enseñanzas para promover una jerarquía espiritual sobre la población en general, atribuyéndose la condición de maestros o guías a quienes nadie podía contender, con quien nadie podía discutir. Es decir, que el privilegio de presentar la ley se lo pusieron en una posición a los cuales tienes que rendirme respeto, tienes que rendirme esa pleitesía. Pero Jesús les advierte que a pesar de que tengan que escuchar lo que ellos tienen que decir, que no hagan conforme a lo que ellos hacen. Jesús ordena a la multitud hacer lo que ellos enseñaban, pero aquí incorpora una advertencia de no hacer como ellos hacían, para que se cuidaran de, como menciona, su levadura. Los líderes religiosos judíos predicaban, pero no practicaban. Podríamos decir, por lo tanto, que no hay que seguir su ejemplo. Ahora, no debemos pensar lo peor de las verdades sagradas, aunque sean predicadas por ministros malos, ni de pasar por alto las leyes buenas solo porque son ejecutadas por magistrados malos. Aunque es más deseable que nuestro alimento sea traído por ángeles, sin embargo, si Dios nos las envía por medio de cuervos, si es bueno y sano, debemos de tomarlo y dar gracias por lo que Dios provee. Es importante distinguir entre los predicadores y la prédica, para que el mensaje no sea desacreditado. Y de igual modo, que no debemos tragarnos doctrinas corruptas por causa de algunas prácticas saludables de los que enseñan. Te pongo un ejemplo claro. Si es que analizamos el estilo de vida que tienen los mormones, es realmente envidiable. Es un grupo que realmente es muy unido, que realmente tiene esa conexión de comunión. Pero considera que el hecho de que tenga una apariencia buena no significa que su doctrina sea correcta. Entonces, tiene que ir de la misma forma de los dos lados. Debes de considerar que la palabra de Dios está por encima de la persona que habla. Es por eso que yo les pido que traigan sus Biblias y que lean y confirmen lo que estoy diciéndoles a ustedes. Ellos no hacían, estos líderes religiosos no hacían lo que decían. Los escribas y fariseos se enorgullecían en su ortodoxia de sus enseñanzas, es decir, los temas y las cosas que ellos decían, y esperaban ser justificados por medio de ellas, pero se olvidaban por completo de su ortopraxia. Ortopraxia quiere decir su forma de vivir lo que ellos enseñan y predican. Por eso Jesús los llama hipócritas a lo largo de este capítulo. Son como las campanas que llaman a los demás a la iglesia, pero ellos mismos se quedan fuera de ella. Como esos letreros que indican el camino a otros, pero se mantienen quietos. Los tales van a ser juzgados por su hipocresía. Es muy claro que estas amonestaciones es aplicable a los líderes del cuerpo de Cristo, que deben de escuchar esta instrucción, especialmente porque enseñan la palabra de Dios. Aquellos pastores que se ponen enfrente de su congregación a enseñar la palabra de Dios, este pasaje es específicamente para ellos. Todo maestro, pastor o líder que enseña debe comprometerse a hacer lo que llaman a otros a hacer. Claramente, en 1 Timoteo 3:1 menciona palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo o supervisor, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podría cuidar la iglesia de Dios? No va a ser un recién convertido, no sé, que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe de gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Muchos van a decir, bueno, perfecto, eso no me lleva a mí, es para pastores, así que Cristian te estás predicando a ti mismo, así que ustedes se desconectan. No, no es así. ¿Qué con respecto a la vida de un cristiano? ¿Qué con respecto al hecho de que si realmente vives el título, la identidad que tienes como cristiano?
Considera que esto también se aplica al resto de la congregación con respecto a tu testimonio. Debemos de cuidarnos de una inconsistencia hipócrita, porque muchas veces la gente a nuestro alrededor va a observar nuestras vidas y nosotros prácticamente somos la única Biblia que la gente va a leer. Dígame, ¿cuántos de ustedes no han escuchado esta expresión cuando de pronto tú haces algo que va en contra de lo que Dios te pide que hagas? Ah, no, que no muy cristianito. Uy, cómo arden esas palabras, ¿verdad? Arden esas palabras, ¿por qué? Porque te están haciendo caer en cuenta que tú no estás caminando de acuerdo a lo que estás predicando. Tú no estás haciendo lo que la palabra de Dios te dice que hagas. Recuerda que tal vez podemos engañar a la gente con pretender ciertos tipos de cosas, pero no podemos engañar a Dios, porque Él escudriña nuestros corazones y sabe cuál es el sentir de nuestro espíritu por medio de ese espíritu. No podemos pretender. Así que esto también implica a cada uno de nosotros, ya sea que estés en el púlpito o sentado, ¿no?, con el resto de la congregación. Tu testimonio también da mucho que desear. Jesús continúa describiendo las características de estos malos representantes de Dios y menciona que ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar. No solo insistían a los demás todos los aspectos de la ley hasta el más mínimo detalle, lo cual se podría entender como el yugo que se le ponía a la gente, y ponían sus observaciones con mayor rigor y severidad que Dios mismo, añadiendo incluso tradiciones, añadiendo leyes que no estaban en la palabra de Dios, pero que ellos tenían que obligar a la gente, se ponían en una posición donde la gente tenía que obedecerlos, a pesar de que realmente eso no era lo que Dios había establecido. Pero lo interesante del caso es que ellos ni con un dedo querían moverlas. No querían practicar aquellas cosas que imponían a los demás, imponían a la gente un rigor en cuanto a la religión, pero ellos realmente le sacaban la vuelta a las normas que ellos estaban imponiendo a la gente. Complacían su orgullo dando la ley a los demás, pero procuraban su comodidad y en sus propias prácticas. Les hacían obligar ciertas cosas a la gente, pero ellos, bueno, es para ellos, no para nosotros. Nosotros realmente ya somos separados, somos santos. Y ponían esos pesos sobre la espalda de los hombres, por ponerlo de esa forma. No querían aliviar a las personas en estas cosas, ni poner un dedo para aligerar su carga cuando veían que los oprimían. Podrían encontrar interpretaciones ambiguas de la ley de Dios cuando se trataba acerca de ellos. Ah, no, pero es que mi caso es diferente. Tú tienes que hacerlo, pero mi caso es diferente. No permitían que ningún tribunal aliviase el rigor de su ley civil sobre la gente, pero en el caso de ellos, mm, era un doble estándar. ¿Te suena eso muy familiar a los políticos? Es exactamente eso, donde prácticamente la ley es para ustedes, pero no para nosotros. Ese era el sentir que tenían ellos. Lo único que estaban interesados era en recibir adulación de la gente. Y ellos hacían obras para ser vistos por los hombres. Los fariseos y maestros de la ley se atribuían una condición más pura que la del pueblo. Se llamaban los verdaderos santificadores del nombre de Dios, separados por Dios dentro de su pueblo. Jesús los acusa porque ellos, en su empeño de ser santos, habían desarrollado un comportamiento caracterizado por la apariencia de santidad. Quería que la gente los vea haciendo cierto tipo de cosas para que se den cuenta y digan, wow, no, ese fariseo es increíble, está hasta acá, este nivel es santo, demostrando un estatus espiritual que aumentaba en la medida en que tal apariencia era más visible. Lo único que buscaban era ser alabados por los hombres y por tanto todos sus esfuerzos iban dirigidos para ser vistos por los hombres. Es decir, que se querían complacer ellos mismos en su carne. Nosotros somos llamados a hacer buenas obras, que los demás van a observar. Pero considera esto, no debemos proclamar nuestras buenas obras para que otros nos vean y nos glorifiquen. Todo lo que hacemos es para honor y gloria de Dios. Si en cierta forma puedes ocultar las cosas buenas que tú hagas, es lo mejor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque, ¿qué prefieres? ¿Realmente el reconocimiento de la gente que te diga, ah, qué buen trabajo, una palmadita en la espalda, hiciste súper bien? ¿O que Dios te diga, bien hecho, mi siervo fiel? Esas palabras son mucho más poderosas, mucho más significativas. Ahora considera que estos líderes religiosos, ellos agrandaban sus filacterías. Estos eran como pequeños rollos de papel o pergamino en donde estaban escritos con gran meticulosidad estos 4 párrafos de la ley,
Y lo que hacían ellas, ponían estos papeles de pergamino y fabricaban cajas con textos de la ley que los colocaban en su frente o en el brazo izquierdo, pretendiendo que mientras más ostentoso tenían esos cubos, eran más consagrados y más obedientes a la ley. Esto se conocía prácticamente como una forma de demostrar a la gente que soy sumamente religioso. La idea es el hecho de que la gente pueda observar, mira, mi primer pensamiento es la palabra de Dios. Curiosamente recuerdo cuando fuimos a Israel en el avión, algo que me pareció sumamente curioso, que la gente se levantaba y en los pasillos se ponían estas cosas y comenzaban a orar en la puerta y comenzaban a hacer esto. Lo que se me decía bastante extraño. Dije, bueno, es la cultura, es lo que hacen con respecto a su fe, a su creencia. Pero era bastante obvio. O sea, quería que la gente los vea y que miren que estamos así en este punto. Muy interesante. Tal vez muchos lo hacían de forma honesta y sincera, pero pueden tratar también en otra forma el hecho para que la gente los vea qué tan fieles son. Considera que esto viene implícito en Éxodo 13:9. Dice, y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Entonces, esta era una tradición dando a entender que se debería llevar las cosas de Dios en nuestras mentes tan cuidadosamente como que estuviéramos atados en nuestra frente. Ahora bien, los fariseos ensanchaban estas filacterías para que se les considera como más santos y estrictos y celosos por el hecho de que qué tan grande es su cubo, si lo podías poner de esta forma. Y recuerdo muchas veces entrar en la casa de una familia hispana, el hecho de que entrabas a la casa y veías una Biblia grande ahí abierta, usualmente la mitad en Salmos, en un lugar preeminente en la casa, para que la gente vea así como que, wow, que mira, ¿qué es lo que primero se te viene a la mente? Así como, mira, esta gente, esta persona realmente respeta la palabra de Dios. Pero cuando les preguntabas, ¿alguna vez has leído esa Biblia? No. Entonces, vos crees que también nosotros, en cierto sentido, caíamos en el mismo problema. Es una ambición piadosa codiciar ser realmente más santo que los demás, pero es una ambición orgullosa el manifestarlo. El hecho de que la gente se dé cuenta de esto. Es bueno sobresalir en verdadera piedad, pero no por reconocimiento público, porque la exageración es justamente lo opuesto a una actitud humilde piadosa. Ellos se alargaban los adornos de sus mantos, las borlas estaban prescritas por la escritura y se llevaban las esquinas de su ropa. Esto es algo que también se conocía desde antaño, en Números 15:38, y se habla a los israelitas y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Ahora, Dios ordenó a los judíos que hicieran bordes o franjas en sus vestidos para distinguirlos de las demás naciones y como un recuerdo para ellos que ellos eran un pueblo escogido, que fueron separados, que no tenían que ser igual al resto de las naciones. Pero los fariseos no se contentaban con tener los bordes como las otras personas. Por el contrario, debían ser más anchos de los normales, como que si fueran más religiosos que los demás. Mientras alargan así sus filacterías y sus flecos de sus mantos, sus corazones se encogían y se estrechaban al carecer del amor de Dios y del amor por su prójimo, engañándose solo a ellos mismos, porque no podía engañar a Dios. Y la gente se ha dado cuenta de eso. A estos hombres les encantaba los lugares de honor, esos banquetes donde los asientos primeros querían encontrar una posición ahí. Los lugares de honor usualmente eran reservados para los ancianos, los sabios más respetables. En los banquetes y en las sinagogas, asientos eran apartados para estas personas. A los líderes religiosos les gustaba mucho la preeminencia y la superioridad y se enorgullecían extremadamente en ello en lugares públicos. Querían los primeros asientos. Ahora veo que aquí nadie se sienta al principio. Bueno, son humildes o tal vez el hecho de que es la zona de mojarse, sea cual sea la decisión que ustedes tomaron, está bien. Voy a considerar que son humildes entonces. Porque estos hombres buscaban los primeros asientos también en las sinagogas, tomaban el lugar de todos los demás y se adjudicaban la primacía como personas de mayor calificación y mérito. Y es fácil imaginar la complacencia que sentían por ellos mismos. Es sentirse, mira, aquí estoy, yo soy importante.
No es la posesión de los primeros asientos ni el sentarse en las primeras sillas lo que Jesús está condenando, sino que los hombres valoraban tan pequeña formalidad como un punto de enfoque para su ego, para que la gente los vea. Para buscar honor en las sinagogas donde el énfasis es la palabra de Dios es ciertamente una prepotencia patéticamente increíble el tratar de usurpar la atención que solo le pertenece a Dios. Se percibe mucho orgullo e hipocresía cuando las personas no se preocupan por ir a la iglesia a menos de que puedan tener una buena posición o estatus para sobresalir en ella. Recuerdo el caso de una persona que cuando estamos haciendo grupos de vida, que quería que sea parte del grupo de vida, que se conecte con la gente, y esta persona me dice, sí, yo quiero ser parte de un grupo de vida, pero quiero que me ponga como líder. Ok, perfecto, ¿quieres servir? No, no, pero en el grupo de líderes. Ah, ok, ¿quieres ser un líder en el grupo de líderes? Ah, ok, perfecto. Sí, claro. No me llames, yo te llamo. Ellos, los líderes religiosos, esperaban estos saludos respetuosos en las plazas. Como maestros y guías de la población, disfrutaban el saludo de la gente, especialmente de los emitidos por las personas que buscaban sus sabios consejos o incluso por aquellos discípulos que venían y decían, mire, aquí viene el fariseo tal, aquí viene el escriba tal. Amaban a las personas que mostraban ese respeto cuando se encontraban con ellos en las calles, cuando los complacía y alimentaban su vanidad ser señalado, decir, mira, ese es el fariseo. Aquí estoy. La gente está admirada por lo que hago. Les encantaban también ser llamados como rabí. Y el término rabí no fue un término que se usaba desde antaño, pero fue antes del tiempo de Cristo, poco antes del tiempo de Cristo, cuando los maestros judíos asumieron el título de rabí o rab o raboní, que significaba grande o maestro, y se interpretaba como doctor o como mi señor. Y se pusieron tal énfasis en ello que el que no saludaba a un maestro y si no lo llamaba rabí, provocaba que la majestad divina sea parte de Israel. ¿Te imaginas qué prepotencia y qué arrogancia el hecho de que si no me llamas rabí, no estás considerando la majestuosidad de la persona que está enfrente de ti? Nuevamente, esto se enfoca en aplicación directamente para los maestros, pastores y líderes, aquellos que quieren ser reconocidos con títulos y logros. Y esto es tristemente algo que he visto en la mayoría de iglesias. En mi conexión con diferentes iglesias veo personas que van desde evangelistas, pastores, van profetas, no, pero llegan los apóstoles, aquellos que quieren que la gente los reconozca. Y es bastante absurdo y he estado en situaciones donde la gente dice, no, es que él es el apóstol tal, tanta cosa, así como que él es un simple ser humano. Y dentro de mi cabeza, obviamente, tenía que ser diplomático y su hermenéutica para enseñar lo que está enseñando es fatal. Lo hubiera reprobado si hubiera estado en mi clase. Esa es una tentación sumamente grande para los hombres, el recibir halagos por lo que somos o por lo que hacemos. Es una gran tentación desear el aplauso de los demás, porque cuando recibes ese aplauso, tu carne quiere más. Esa tensión, quiero más. Recuerda que una de las caídas específicamente para los hombres son las 3 Fs. Faldas, finanzas y fama. Y eso es algo que hace caer a cualquier hombre. El verdadero siervo de Dios nunca exige estos títulos como un homenaje legítimo, como un indicador de superioridad o santidad especial que tenemos. Cada uno de nosotros somos pecadores redimidos. Eso es lo que somos. La única identidad en la cual nosotros debemos sentirnos en cierto sentido orgullosos, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Cristo ha hecho, es el hecho de que somos hijos de Dios. Esa es la única identidad que vale la pena. Nuevamente, algunos de ustedes dirán, bueno, a mí eso no me aplica, no soy pastor ni líder, pero te lo voy a poner de esta forma. Tú sufres del mismo problema en diferente nivel. ¿Tu identidad cuál es? ¿Tu identidad está basada en tu trabajo? ¿Tu identidad está basada en lo que haces como estudiante o como familia? ¿Que eres papá, mamá? ¿En qué está basado tu identidad? ¿Quién eres tú? Cuando te cuesta decir no porque quieres quedar bien y vives para agradar a la gente y no porque el fin sea para servir a los demás, sino porque quieres que las personas te digan, mira qué buena gente que es esa persona. Lo haces por eso.
Tienes más preocupación por el qué dirán de las personas que tu reputación como una identidad. Como resultado, te enfocas en la aprobación de la gente, tratar de agradar a la gente en lugar de agradar a Dios. Así que la extensión de lo que Jesús está diciendo aquí de los fariseos también se aplica a nosotros. ¿Cuál es tu identidad? Y te estás enfocando única y exclusivamente en proteger y en conservar esa identidad. Jesús da tanto a la muchedumbre como a sus discípulos esta advertencia, cuando les dice específicamente a los discípulos que no los dejen que los llamen rabí. Jesús esperaba que sus discípulos tuvieran un comportamiento diferente en las relaciones con la gente, en comparación con los escribas y los fariseos. No debían llamarse unos a otros rabí, sino hermanos, porque Jesús era el único maestro que tendrían. Los ministros de Cristo no deben aspirar a títulos a modo de distinción de otras personas, con el fin de menospreciar a otros por el complejo de superioridad intelectual. El hecho de que yo haya tenido una maestría y que esté haciendo un doctorado no significa por el hecho de que quiero mostrarme superior a ustedes. Como les alguna vez mencioné, el hecho de que tengo una maestría solo me ha enseñado lo ignorante que soy y lo mucho que me hace falta por aprender. No se debe de ser arrogantes ni dominantes sobre sus hermanos. El adquirir conocimiento teológico es con el fin primordial de llevar a la gente a Cristo y no a nosotros. Yo estudio la palabra de Dios, yo me educo no para que la gente se admire de mí, sino para que la gente pueda reconocer quién es Cristo, para que la gente pueda admirar quién es Él. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad es estudiar la palabra de Dios para que ustedes puedan glorificarlo a Él. Yo voy a tener que rendir cuentas por cada uno de ustedes, por sus almas. Y por ende quiero saber si es que lo que estoy enseñando es lo correcto. Y por eso estudio. Porque me interesa que ustedes glorifiquen a Dios en sus contextos, en sus familias, en sus trabajos. Porque uno es el maestro. Uno es únicamente su pastor. Cristian es tu pastor, todo te faltará. Jesús es tu pastor, nada te faltará. Él es tu maestro. Este pasaje puede sonar como que si Jesús estuviera prohibiendo cualquier maestro en la iglesia, pero ese no es su punto, ya que los ancianos son prescritos a lo largo del Nuevo Testamento para enseñar y dirigir en la iglesia. Sus palabras son una clara reprimenda a aquellos que han utilizado esa posición de liderazgo para afirmar algún tipo de superioridad sobre los demás, hasta el punto de usurpar esa superioridad que única y exclusivamente le pertenece a Cristo. Y eso es exactamente lo que los escribas y fariseos estaban diciendo. Se llamaban a sí mismos rabinos, maestros y padres espirituales, instructores. Y al hacer esto estaban atrayendo a la gente hacia ellos mismos y tristemente en este contexto los estaba alejando de Cristo. Solo Cristo es nuestro supremo maestro. Los ministros no somos más que, si lo ponemos de esa forma, si es que Él es el maestro, yo solo soy un consejero estudiantil que te enfoca específicamente a la clase que es el maestro que te va a enseñar absolutamente todo. Cristo es el gran profeta a quien debemos oír y el ser gobernados y controlados por Él, cuya palabra es la ley. En Juan 6:67 menciona entonces Jesús dijo a los discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Si solo Cristo es el Maestro, entonces cualquier ministro que se constituya como autoridad y pretenda una supremacía e infalibilidad es una usurpación atrevida a lo que solo le pertenece a Jesús. En Isaías 42:8 menciona, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, mi alabanza a imágenes talladas. Todo el honor y toda la gloria le pertenece a Él. Mi trabajo única y exclusivamente es enfocarlos a Él. Yo soy un mendigo diciendo a otros mendigos dónde pueden encontrar el pan de vida. Jesús continúa estableciendo estas advertencias a sus seguidores, que no llamen nadie Padre aquí en la tierra. Jesús afirma no establecer a nadie como Padre en vuestra religión. Esto es como el fundador, como el autor, como el director, el gobernador de ella. Los padres de nuestra carne deben ser llamados padres, como tales debemos honrar, eso es algo que Dios nos ha indicado, pero solo a Dios se le debe reconocer como el Padre de nuestros espíritus. Hebreos 12:9, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetamos.
con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Fuera de nuestros padres biológicos y el Padre Celestial, no existe ningún motivo para llamar a ningún otro Padre. Ahora, muchos de nosotros entendemos ese contexto de la religión romana, donde le llamamos padre al sacerdote, que es el que guía específicamente. Y recuerdo muchas veces cuando acompañaba a mi papá, siendo sacerdote, a ciertos encuentros, me topaba con muchos sacerdotes que los saludaba como, ¿qué tal, Carlos? Padre Carlos. Uy, perdón, discúlpeme. Padre Carlos. Tenían esa prepotencia, esa arrogancia, porque hey, yo soy la superioridad espiritual ante ti, yo, que ni siquiera te conozco. Él es mi papá y es padre también. Así, pero tú no lo eres. Pero muchos van a decir el argumento que muchos sacerdotes para decir, no, tienes que llamarme padre, es porque Pablo se llama a sí mismo padre de aquellos cuya conversión había sido instrumento. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:15, él menciona porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Aquí está Pablo haciéndole caer en cuenta que él se podría denominar como padre. En Filipenses 2:22 dice, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, me sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Y se utiliza estos argumentos para decir, esta es la razón por la cual utilizamos este título, pero Pablo no pretendía tener dominio sobre ellos y usar ese título para denotar autoridad, sino lo decía en forma de afecto. Por eso no los llama como obligándoles a que le llamen padre. Él lo hace para denotar ese amor que tenía por ellos. En 1 Corintios 4:14 menciona, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Nuevamente, ese título no es para que alguien se lo ponga como autoridad y ejercer esa autoridad prepotente sobre alguien, porque solo uno es nuestro Padre que está en los cielos. Dios es nuestro Padre. Es la razón de nuestra existencia, de quien únicamente como el origen se deriva nuestra vida espiritual y de quien dependemos absolutamente. Él es el Padre de quien provee toda buena dádiva y todo don perfecto, porque viene de lo alto. Él es el único Padre del cual proceden todas las cosas buenas y nosotros somos para Él. 1 Corintios 8:6. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien todos son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Jesús les aclara que ni siquiera a nadie pueden llamarlo preceptores. Preceptores era un título como diciéndolo instructor, como maestro, como guía. Era un título común para quienes enseñaban, aunque no tan honorífico como decirle rabino. Y Jesús advierte que no deberían aceptar que la gente los llame jefes o líderes, porque ellos solo tienen un jefe y un líder, y ese es Cristo. Solo uno es su preceptor. El punto era de evitar esos títulos para reservar y dar honor y lealtad exclusiva a Jesús. Después de su ascensión, Jesús estableció que el Espíritu Santo fuera nuestro único guía. Fuera de Jesús, el único guía que tenemos es el Espíritu Santo. Juan 16 menciona 13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. El único guía, el único maestro que tenemos en la actualidad, ya que Jesús físicamente nos encuentra aquí, viene a ser el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía y nos apunta ¿a quién? A Jesús. Y Jesús concluye después de clarificar lo que le desagrada y ahora afirma lo que realmente valora en sus seguidores, en versículo 11 y 12, que el mayor de ustedes iba a ser el servidor. Es evidente que el sirviente supremo es el siervo de los siervos, el que es el rabino, el Cristo, el sacerdote, el profeta, el rey y el maestro, el Señor de nuestro Dios, Jesucristo. Es el ejemplo supremo de servir. Aquel que lo imite como siervo será considerado el mayor y mantendrá más alto favor en el favor de Dios.
aquel que es más sumiso y servicial, está honrando a la persona de Cristo al imitarlo en su humanidad. El que ha sido ascendido a algún lugar de dignidad, confianza y honor en la iglesia es un siervo, que su honor más grande es poner a otros por encima de sí mismos. Esto es lo que realmente valora Jesús. Aquella persona que sirve, aquella persona que pone a los demás por encima de él. Y no existe mayor honor ni gloria más grande que ser reconocido como un siervo humilde que refleja el carácter de Cristo. No hay honor ni galardón más precioso que alguien te confunda en tu actitud con Cristo, que pueda representarlo de la mejor forma, que pueda ser un embajador de Cristo y digan, puedo ver que tú vistes su justicia muy bien. Dios apremia a sus discípulos para que sean humildes y abnegados, apacibles y condescendientes y que abunden en todos los servicios del amor de Cristo por las personas a su alrededor. Pero también disciplina a sus discípulos que dejan abrigar ese orgullo o ese interés de grandeza en su corazón, porque cualquiera que se engrandece va a ser humillado. Dios da convicción de arrepentimiento para aborrecer nuestro orgullo. Y si no nos arrepentimos tarde o temprano, seremos humillados ante el mundo por amor. Recuerdo claramente que la primera vez que prediqué en mi vida fue en una iglesia en México, en un pueblito llamado Choyudo, en Valle de Quino. Y cuando prediqué esta ocasión fue donde descubrí mi don espiritual. Me encantaba enseñar. Después me dieron la oportunidad, el líder que estaba en este grupo, de enseñar en el grupo de jóvenes en inglés. Y enseñé en inglés. Y al final de la enseñanza, la gente se acercó y me dijo, ¡ah, qué buena enseñanza! Excelente. Dentro de mí, en mi corazón pecaminoso, se vino esta idea, sería interesante ser pastor. La gente aprecia lo que estoy enseñando, la gente le gusta lo que digo. Me gusta esto. Ese orgullo que comenzó a crecer en mi corazón, le doy gracias a Dios que me haya disciplinado en amor y me dio una posición por 7 años de enseñar a un grupo de jóvenes donde parecía que estaba enseñando en la pared. Porque nadie te decía qué buen sermón, nadie te decía qué buena enseñanza. Así como que están vivos, respondan, están aquí. Dios fue tan bueno conmigo en disciplinarme por 7 años consecutivos, en quitarme ese orgullo en mi corazón. Darme cuenta que no se trata de mí. Ni siquiera se trata de la gente, se trata de Él. Todo se trata acerca de Él. Pero si es que alguien, un hombre orgulloso, no se da cuenta de su condición y no se humilla, habrá un día en el cual va a tener que rendir cuentas ante Dios de eso. En Daniel 12:2 menciona, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Así paga abundantemente al que procede con soberbia. En Salmos 31:23 menciona, amen al Señor, todos sus santos. El Señor preserva a los fieles, pero da su merecido a los que obran ¿con qué? Con soberbia. Mi pregunta para ti es, ¿cómo te encuentras con respecto a tu orgullo? ¿Cómo ¿Cuál sería el diagnóstico de tu orgullo? Considera estas preguntas que te voy a hacer. ¿Tu corazón se deleita en recibir honores sobre otras personas? ¿Te gusta cuando alguien te reconoce por encima de alguien más? ¿Te sientes reconfortado cada vez que te das cuenta de que estás en una posición mejor y más elevada que otra persona? Tal vez tienes una mejor casa, un mejor auto o lo que sea. Eres propenso incluso en tu propia mente a exaltarte por encima de los demás. Tientas a compararte con otro. Te comparas con otra persona midiéndote inconscientemente con ella para discernir tu propio nivel de espiritualidad. Considera estas preguntas. ¿Realmente existe este orgullo, esta soberbia en tu corazón? C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, dedica un capítulo entero al tema del orgullo y lo llama el gran pecado. Y dice esto, si crees que no eres orgullosa, significa que eres muy orgulloso.
Tan simple como esto. Pero también da una solución para el orgullo. Si alguien quiere adquirir humildad, creo que puedo indicarte el primer paso. El primer paso es darse cuenta de que uno es orgulloso. Somos orgullosos. Y a menos de que no te des cuenta de eso, no vas a poder solucionar ese problema. Considera que el orgullo es esencialmente competitivo. Es competitivo por su propia naturaleza. El orgullo no obtiene ningún placer por tener algo, a menos de que ese algo se compare con el de tu prójimo. Decimos que la gente es orgullosa de ser rica o inteligente o guapa, pero realmente no es así. Están orgullosos de ser más ricos que alguien, están orgullosos de ser más inteligentes de alguien, están orgullosos de ser más guapos o más hermosos que alguien más. Si todos los demás fueran igual de ricos, inteligentes o de guapos, no habría nada de qué enorgullecernos. Es la comparación lo que te hace sentir orgulloso, el placer de estar por encima de los demás. Somos naturalmente propensos a competir unos con otros, a medirnos con nuestro prójimo, y este hábito pecaminoso es de doble sentido. Si me va mejor que la persona de al lado, me siento bien conmigo mismo espiritualmente. Si me va peor que la persona de al lado, me siento mal espiritualmente. ¿Cuál es el problema ahí? Que te estás comparando con la persona de al lado. Esa es una perspectiva totalmente equivocada. Somos hermanos y hermanas en Cristo, iguales ante Dios, y por medio de Cristo solo Él es superior. Tú no lo eres. Cualquier rasgo de bondad, de superioridad, de exclusividad que puedes tener en ti es única y exclusivamente que viene de quién? De Cristo, porque Cristo vive en ti. Analiza eso en tu corazón. Incluso cuando sirves humildemente a los demás, ¿lo haces por el hecho de que ser reconocido por la gente o porque realmente quieres poner a la gente por encima de ti? ¿Ves el interés de las demás personas sobre ti? Porque recuerda que cualquiera que se humilla también será engrandecido. La humildad es el tema favorito de Jesús y lo hemos observado numerosas veces en el libro de Mateo. Incluso los apóstoles continuaron con el mismo tema acerca de la humildad. Primera Pedro 3 menciona que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Jesús va en contra de la corriente de los principios de liderazgo mundano, al dejar claro que Dios humilla a los que se exaltan a sí mismos y exalta a aquellos que se humillan. Este principio de humildad se expresa más claramente en la forma en que servimos a los demás o en la forma en que dejamos de servir a los demás. Buscamos sistemáticamente formas o oportunidades de servir a los demás o nuestro pensamiento es el hecho de que, ¿qué puedo obtener a cambio si es que hago este servicio o si es que le ayudo a esta persona? ¿Qué hay para mí? Eso no es humildad. Eso no es un servicio. El humilde tiene el honor de ser aceptado por el santo Dios y respetado por todos los piadosos. Y ese será exaltado por heredar el trono de gloria, coronado delante de los ángeles y delante de los hombres. El honor más grande que puedes esperar es el hecho de que Cristo te reconozca por tu servicio, no que la gente te dé una palmadita en la espalda por lo que tú haces. Porque recuerda que no existe mayor honor ni gloria más grande que ser reconocido como un siervo humilde que refleja el carácter de Cristo. Esto es lo que busca Cristo en nosotros. Vemos que Mateo expone esta hipocresía de los escribas y fariseos que Jesús había atacado y utiliza este tipo de experiencias que ellos tenían y pide a la muchedumbre y los discípulos que obedezcan sus enseñanzas, pero que no los imiten a estos líderes religiosos. A Jesús no le atrae en lo absoluto su ostentosidad religiosa y superioridad intelectual. Él quiere que sus discípulos sean gente humilde, gente servicial. Jesús pide a sus seguidores que obedezcan las enseñanzas de la palabra por parte de los líderes religiosos, pero que sea la palabra la autoridad y no los líderes religiosos la autoridad. Especialmente si es que estos líderes religiosos van en contra de ella.
No deben de buscar la atención ni la admiración de la gente como pretensiones religiosas, tampoco la búsqueda de títulos o reconocimientos importantes que solo le pertenecen a Cristo. La palabra de Dios no solo debe ser enseñada, sino demostrada con nuestra vida. Es incoherente que yo te predique acerca de la palabra de Dios y que obedezcas la palabra de Dios es que yo no lo hago. Es incoherente, el hecho de que te presente la palabra de Dios y diga que ames a tu esposo, que ames a tu esposa, que ames a tus hijos y que yo no lo haga. Es una convicción personal también. El hecho de estar enseñando esto es una convicción doble para mí. El conocimiento de la palabra o posesión de liderazgo ministerial no debe ser motivo de vanagloria. No debemos hacer las cosas para que la atención sea enfocada en nosotros, sino en Cristo únicamente. No hay privilegio más alto en el reino de Dios que servir a los demás. La grandeza que considera a otro como más importante destruye cualquier tipo de egocentrismo. Y ese es el honor que queremos buscar. El honor de poner a Cristo como ejemplo. No existe mayor honor y mayor gloria que ser reconocido como un siervo humilde, aquel que imita a Cristo en todo. Cristo es el ejemplo supremo de servidor humilde. En lugar de exigir la gloria que se merecía, Él se humilló y se humilló a punto de muerte para redimirte a ti y a mí. Y no tenemos privilegio y honor más grande que ser identificados con Él. Si es que Él dio su vida por nosotros, si es que Él cargó con nuestros pecados, qué privilegio más grande el hecho de llevar su nombre. Y el llevar su nombre, caminar con dignidad y ejemplo de humildad como Él lo hizo. Amén. Padre, Señor Todopoderoso, gracias por darnos ese ejemplo de humildad. Te pedimos, Padre, que destruyas cualquier rastro de orgullo que existe en nosotros. Tú conoces específicamente cuál es nuestra debilidad y cómo el enemigo, cómo el mundo y cómo nuestra carne nos puede hacer caer y nos puede hacer orgullosos. Te pedimos, Padre, Señor, que en amor nos hagas caer en cuenta de qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida. De que pongamos a los demás por encima de nosotros, Señor. De que veamos el beneficio de los demás por encima del beneficio nuestro, tal como tú lo hiciste. Queremos, Señor, imitarte en todo, para que la gente, al observar nuestras vidas, nuestros testimonios, pueda darse cuenta que nuestra vida ha sido cambiada por el Dios humilde, el Dios servicial, que hace todas las cosas viejas nuevas. Te lo pedimos por honor y gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Y todos dicen...